Bueno, buen día a todos. Buen día, Hugo. Buen día. Aunque está todavía entrando gente, siendo que son y 10, si te parece, damos comienzo a la clase. Muy bien. Hemos decidido en el sentido de un diálogo amistoso con Roberto, que yo voy a comenzar hoy a hablarles del capítulo 5 del seminario Aún. Pero quisiera hacer algo, una introducción. El día se presta. Y haré esta introducción a partir de Aristóteles. Aristóteles, en lo que llama el conocimiento del bien supremo, es obra de la política. ¿Y para qué lo traigo acá? Después voy a hablar nuevamente de ese texto, un poquito, evidentemente, pero simplemente de reflexionar con ustedes sobre un punto, sobre el día de hoy, que he recibido enormemente felicitaciones. Y me llama la atención que me feliciten y no sé bien por qué, supuestamente. Gente que no me escribía desde hace años se acordó de mí en tanto que psicólogo. Y mismo he visto ahí en nuestro WhatsApp, en nuestro grupo, que nos felicitamos todos por el título que hemos obtenido. Ahora, el problema es que yo no soy psicólogo, pero no deja de ser cierto que parecería que todos o gran parte de los psicoanalistas pasan primero por la Universidad de Psicología, por la carrera de Psicología. Es un hecho. Si ustedes miran un poco la lista de nuevos miembros de las asociaciones psicoanalíticas y de la AMP, a la cual pertenezco, se darán cuenta de dos hechos mayores: lo que hay y lo que falta. ¿Qué es lo que hay? Que son todos psicólogas y psicólogos los que entran. Hay muy pocos médicos y sobre todo no hay ningún analista laico. Laico quiere decir que no tiene títulos universitarios. O sea que se hace psicoanalista como producto del análisis mismo y en nombre de eso se presenta a una escuela. Esto puede ser que se llame una política. El asunto que nosotros lo que tenemos que hacer, me parece, es diferenciar de una manera radical la psicología del psicoanálisis. Y más, los psicólogos de los psicoanalistas. En ese sentido, tal vez nos homenajeemos por algo a lo cual faltamos, o sea, a honorar el diploma que nos dio la universidad. Y como ustedes pueden bien imaginarse, yo no escupo sobre la universidad, en este caso, sino para marcar un orden de diferencia entre el psicoanálisis y la psicología, del cual no voy a profundizar, pero me llamó la atención que no me feliciten a mí, personalmente, otra gente, en nombre del psicoanálisis, sí en nombre de mi diploma universitario. No sé si parecería que a mucha gente esto le causó mucha alegría, porque hay copitas de champán, hay fotos de Freud cagándose de la risa, el corazoncito de Lacan, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé si los muertos hablan, pero yo no sé si estaría muy contento el inventor de Aún, de ese festejo. Yo no sé si el señor Sigmund Freud, si es que los muertos viven en algún lado, en algún paraíso perdido, estaría contento de eso. Más bien vería en esto una política a la cual tal vez él se opusiese. Dejo esto flotando pero tenía que decírselos. Porque además lo que constato
y lo dije recién, y lo vuelvo a repetir, que hace muchos años que no hay analistas laicos que se instalan como psicoanalistas y son reconocidos por las asociaciones de psicoanalistas. Tal vez a ustedes esto, en este seminario al cual participo bastante activamente, podría ser un objeto de reflexión. ¿Cuál es la política? Y al mismo tiempo, ¿cuál es la política de una lectura? Dado que ese término está, como les dije, en este libro que estoy leyendo nuevamente. Empecé a hojearlo, ya lo había leído hace muchos tiempos, pero no me acordaba tanto, pero sí he hojeado lo que se llama el preámbulo y algunas notas de la primera parte, se llama El bien humano supremo. Bien, pequeña introducción, tal vez extemporánea, aunque el tiempo la impone. Después, si alguno quiere, antes de irme, porque tal vez me tenga que ir unos minutos antes, ya esto lo sabe Roberto, me puede decir algo al respecto. No están obligados a responderme, ni mucho menos. Me gustaría saber el punto de vista que ustedes tienen al respecto, lo cual no deja de ser grato siempre recibir felicitaciones. Eso, bueno, tiene su voz, como diríamos. Bien. Aristóteles y Freud, ninguno de los dos psicólogos que yo sepa. Y lo más asombroso es que en este seminario, Lacan, en el título que le da Jacques Miller a este seminario, ponga eso, Aristóteles y Freud, la otra satisfacción. Y aparece algo así como la primera frase, ya merece todo yo diría, su comentario. Todas las necesidades del ser que habla están contaminadas por el hecho de estar implicados en otra satisfacción, a la cual pueden faltar. Ya esto empieza a ser problemática, como bien se sabe, esta frase, porque habla de todas las necesidades del ser. Yo no sé si vamos a darle rápidamente, aunque lo haré rápidamente, el valor a la palabra, en principio, ser. No habla de las necesidades del sujeto, que se estructuran por una cadena significante, sino las del ser. O sea, hay que ya diferenciar ser y sujeto. A partir de este momento en el seminario de Lacan, el ser comienza a desplazar la noción de sujeto, hasta punto que va a terminar hablando del habla-ser, mucho más adelante. Y hay algo que se llama esta otra satisfacción. Me ha hecho pensar, evidentemente, a esto de lo cual ya Freud, de alguna manera, nos había hablado. Nos había hablado Freud, de alguna manera, de esto cuando empieza a hurgar sobre esto del orden de la satisfacción y la tensión entre satisfacción y necesidad. El nene tiene ganas de comer, llora y grita. Como la mamadera no viene rápido, o la teta, lo que más les guste, aunque no es lo mismo, se pone el dedo en la boca. Se pone el dedo en la boca hasta cierto límite, porque de pronto necesita la satisfacción que da el apaciguamiento del hambre. En ese momento, el sujeto, el nene, en este caso, no diré lo que antes puse de relieve como diferencia, el nene toma la leche, se satisface y uno tendría que pensar, bueno, ya está. Pero Freud constata y ve un pequeño detalle, que a pesar de que su necesidad ha sido satisfecha, empieza a acariciarse los labios nuevamente. Y se mete nuevamente el dedo en la boca, como si la necesidad, de alguna manera, no ha sido totalmente satisfecha. Y esto es lo que pone
en evidencia Lacan. Lo pone en exergue, lo pone como iniciación de esto de lo cual va a hablar, de la otra satisfacción. Esa que queda por definición insatisfecha, digámoslo. A la que pueden faltar. Ahí aparece, pero no es lo que hay que saber, que hay dos satisfacciones. Una, la satisfacción de la necesidad, y la otra. Por lo tanto, hay una oposición radical, dice él, entre esta otra satisfacción y aquella de las necesidades. Y acá empieza a haber un problema. Si esta otra satisfacción puede de alguna manera satisfacerse. Y él parte del principio que no. Ella persiste. El problema es dónde se sitúa esta otra satisfacción. Si se sitúa a nivel del estómago que le empieza a hacer ruiditos porque le falta algo de comer, o se sitúa en la bombilla del mate, ¿dónde se sitúa esa otra satisfacción? Y él lo dice claramente. Que lo diga claramente no quiere decir que sea entendible. Es lo que se satisface a nivel del inconsciente. La otra satisfacción. No la que podría estar ligada de una manera directa a la necesidad y a la satisfacción que produce, yo diría, la reducción a nada de esa necesidad. ¿Qué quiere decir que en el inconsciente? Porque ya lo que está dando además es una definición del inconsciente. Está dando una definición del inconsciente muy particular. Y lo dice, la otra satisfacción, entiéndase, es lo que se satisface a nivel del inconsciente. Y en tanto ahí hay algo se dice y no se dice. Lo cual no quiere decir que porque no se diga que no exista. Esa sería una manera de decirlo. Pero hay otra manera más de pensar el inconsciente ya. No solamente lo que en un momento determinado llamó alrededor en el seminario sobre la ética, que también estoy leyendo en este momento, lo que dijo en ese seminario, que el inconsciente sería la memoria del olvidado. Esto es otra cosa. Lo que habla aquí del inconsciente es definido parcialmente, pero definido como tal, en un lugar donde algo se dice y también no se dice. Y lo importante es lo que no se dice, pero que existe. Lo cual entraría en contradicción si es verdad que está estructurado como un lenguaje. O sea, está de alguna manera poniendo al lenguaje como aquello. Perdón, me hacen una pregunta y no. Bueno, como si esta otra satisfacción, y en tanto a saber, se dice y no se dice. Pero que no hay insatisfacción tampoco, no existe esta otra satisfacción si no hay el lenguaje. O sea, hay una suerte de anudamiento entre estructura del lenguaje y esta otra satisfacción que no deja de insistir. Y que si no hubiese lenguaje, por lo tanto, nada más que pueden soportar esta otra satisfacción los seres humanos. O sea, en tanto que están sometidos a las leyes del lenguaje. Perdón, Hugo, te había hecho sí una pregunta en el chat, no quería interrumpir, pero porque cuando empecé a leer el capítulo, hago como que lo leo sin entender mucho y bueno, y voy ¿Cómo se debe? Va. Claro, y voy asociando, y lo que voy asociando se me va así como, bueno, puedo asociar mal o no.
Sí, ¿cuál era la pregunta? Si esto de la otra satisfacción es la que queda en el cuerpo como sustancia gozante, si es a lo mejor me estoy como adelantando. Bueno, todavía no habla del cuerpo en este caso, lo que sí es la sustancia gozante. O sea, como Claro. también es una de las maneras de empezar a entender eso que se llama como sustancia gozante, que viene ya de una definición mismo que trató Lacan al principio en el capítulo que se llama del goce, como sustancia gozante. Ahora, que diga ser sustancia no dice un significante, no dice un discurso. De alguna manera sería algo así que está esperando al discurso. O sea, está esperando que el discurso le pueda dar forma a esta otra satisfacción, sabiendo al mismo tiempo que nunca será una definitiva. Que no, dado que está tomado en el lenguaje para que exista al mismo tiempo, tomada por el significante, nunca, al interior de ese tomado por el significante va a habitar lo que no se dice, lo cual no quiere decir que no se pueda decir. No se dice tal vez porque hay un límite mismo. Y lo que diferencia al lenguaje del goce, o sea, el goce está separado, por eso en la fórmula del sujeto, un significante representa al sujeto para otro significante, el objeto pequeño a está afuera, no está dentro de esa definición. O sea, ya mismo en la definición de sujeto determinado por un orden de significaciones, por la articulación significante, hay una parte que queda fuera. Ya en la fórmula del sujeto tenemos eso que no se satisface totalmente. Pero lo que sí podemos decir es que si no hubiese esa articulación significante, el objeto A tampoco podría existir. O sea, como existencia en tanto que viene a marcar aquello que no se puede satisfacer, aunque a pesar de que durante toda su obra Lacan le dio a este objeto A una serie bastante grande de definiciones y de redefiniciones. Es una manera de como hacer un tapón, como dice él en lo real, pero podemos decir, hace un poco de tapón a esta otra satisfacción que se satisface de otra manera. Se satisface, el mirón sigue siendo mirón toda su vida, por decirlo así. No es que sea mirón un momento sí y un momento no. Mira, no deja de mirar. ¿Qué es lo que mira? Aquello que no ve, si no pararía de mirar. Mejor dicho, aquello que también el objeto a mirada no puede atrapar totalmente, dejando algo así como un punto de insatisfacción en la satisfacción que le procura. Por eso habla claramente en su frase, que es la frase que él tiene cuando se levanta de dormir Lacan, a la que pueden faltar. O sea, hay algo que falta. Y es a partir del orden de la falta que hay que pensar qué es el inconsciente. Ya no es tanto la memoria del olvidado, sino también la memoria de lo que falta. Lo cual hace que el psicoanálisis mismo ya sobre este punto se diferencia de la psicología. O sea que no hay una suerte de unidad, sino es una unidad agujereada. Bien. Y acá pasamos rápidamente, pega un salto, y ¿a quién va a buscar Lacan? Va a buscar a Aristóteles y la ética a Nicómaco, que él aclara que esta traducción que yo tengo, que es la de Flammarion, es ilisible. Bien, no sé el griego como para leer directamente la ética a Nicómaco, directamente del griego, me perdonarán, si es que es posible, que empieza a trabajar. Y está en el preámbulo la primera frase que nos cita. Todo arte y toda búsqueda, así como toda acción y toda deliberación meditada, tiende al parecer hacia algún bien.
Por tanto, en ocasiones y con toda razón, se ha definido el bien como aquello a lo que se tiende en toda circunstancia. Lo que ya empieza ahí. No obstante, hay al parecer una diferencia entre los fines. Y es acá donde en esa diferencia, como no hay un universal de los fines, es al interior de esos fines que el psicoanálisis va a introducir lo que podríamos llamar el no todo del goce que no se satisface. Evidentemente hay algo en lo cual el señor Aristóteles no creía, y era en lo que falta al razonamiento. Y la manera que él tuvo de hacer eso es separándose también de Platón. En ese sentido hay que bien diferenciar que para Platón era posible, dado que podía concebirse un más allá donde se podía lograr una suerte de unidad. Y Aristóteles baja eso a tierra y es en el buen razonamiento que se adquiriría en alguna manera un todo. Ahora, el razonamiento estaba determinado por reglas del razonamiento. Y hay un lugar donde estas reglas han sido rotas y es mismo, y Lacan no por nada lo ha indicado, en el psicoanálisis cuando no está pidiéndole al paciente piense, piense libremente, sino hable libremente, o sea, diga boludeces, diga tonterías, diga cualquier cosa, porque es en ese decir cualquier cosa que se atrapa algo de lo que siempre falta. Bien, en esta frase de Aristóteles, todo arte y toda búsqueda, así como toda acción y toda deliberación meditada, acá me parece que lo importante es, así como toda acción y toda deliberación meditada, o sea, que ha pasado, de alguna manera, por el eje, por el filtro de la razón, y ya se ha llegado a las últimas instancias de la meditación, y es que gracias a que han llegado a sus últimas instancias de la meditación, tienden al parecer hacia algún bien. El asunto que nos retiene es que es una deliberación meditada. Y acá el psicoanálisis por eso se une a Aristóteles y Freud de alguna manera, porque a la deliberación meditada, ¿qué se le opone en el psicoanálisis? La asociación libre como aquello sobre lo cual no se medita, sino que se busca un bien decir. No una certeza, sino un bien decir. Y aunque habría que ver si tanto en uno como otro, tienden al parecer hacia algún bien. ¿Y cuál sería ese bien al cual tienden? Y está después todo el capítulo del cual él habla sobre los bienes. Y que fundamentalmente el bien humano, que después Lacan va a retomar, había retomado anteriormente en la ética del psicoanálisis, no deja de hacer esta sinonimia, esta suerte de metonimización del bien, a llevarlo del bien a los bienes, y cómo los bienes tienden de alguna manera a tapar, a anular la noción del bien como tal. Y a la obtención de un bien, Lacan opone un bien decir, que no tiene para nada la misma significación. Ahora, volvamos nuevamente a esta frase. ¿Qué quiere decir esto que, por tanto, en ocasiones y con toda razón se ha definido el bien como aquello a lo que se tiende en toda circunstancia?
circunstancia. Y acá a ver qué es lo que se refiere, porque hay ya una idea del sujeto acá. O sea, que lo que él tiende no es a una satisfacción, sino a un bien. A un bien que puede articularse. Y no es el caso, digamos, la oposición radical. Por eso el discurso de Freud es subversivo, no revolucionario. Es que lo que se dice no tiende a un bien, porque si a un bien sería el bien al cual tiende, sería a la satisfacción, y la satisfacción total de aquello que falta sería algo así como el sistema, la pulsión de muerte. O sea, ahí dando ya no hay más bien decires, sino no hay ninguna excitación que provoque el decir mismo. O sea, que es el decir el que provoca el goce, que no habría goce sin decir. Y como ustedes se dan cuenta, estamos frente a una construcción moebiana. Una construcción en que decir y goce se articulan sin tocarse, yo diré. Empieza por un lado, termina por el otro, dando la vuelta, empieza por un lado, termina por el otro, dando la vuelta, sin encontrar su punto de articulación preciso. Nada más va a encontrar su punto de articulación, eso cuando empecemos, y que acá ya se anuncia lo que va a ser el nudo Borromeo. No por nada hay un capítulo que se llama Los redondeles de cuerda, que es la manera que tuvo Lacan de ordenar estos tres registros: real, simbólico, imaginario. Lo cual le lleva a decir en ese mismo capítulo, no hay metalenguaje, no hay un lenguaje más allá del lenguaje que pueda determinar qué es el lenguaje, sino lo que hay es una articulación de tres registros, lo que lleva una cuerda donde se anuda el real, el simbólico y el imaginario. Evidentemente, como pueden interrumpirme todas las veces que lo consideren necesario, y lo necesito porque también me orientan las preguntas que ustedes pueden hacerme, después que se las hayan hecho. ¿Cuáles serían los fines? Y esto sí es un problema muy serio. Es un problema muy serio porque supuestamente el fin de un análisis sería terminar el análisis. Es uno de los fines. Uno empieza y después lo termina. Aunque Freud, uno de los fines del hablar, hacía que el análisis, si es tomado por el lenguaje, que podría ser finito e infinito, terminable o interminable el psicoanálisis. ¿Y qué es lo que determina que sea infinito? Es que la cadena significante no para, siempre un significante lleva a otro. Nada más que se depura y habría algo así como un bien decir. Pero que sea infinito, Freud lo determina porque venga, ¿cuándo termina el análisis? Cuando el paciente no viene más. Y esto es lo que llama la atención, cuando el paciente no viene más. O sea, que es en la interlocución entre el analista y el paciente, una interlocución muy particular, donde se anudan los tres registros, pero al mismo tiempo este anudamiento es cada vez diferente. Podríamos decir que el inconsciente no es otra cosa que el producto de ese anudamiento y del encuentro entre estos dos personajes, que se puede mantener indefinidamente. Se ha definido el bien como aquello a lo que se tiende en todas circunstancias. Acá el bien para Aristóteles, y pues si él lo trae, es para tratar de comparar lo que es ese bien a lo cual se tiende en todas circunstancias. No hay ninguna circunstancia donde a ese bien no se tienda.
Mismo en la más grande de las maldades, por decirlo así, si es que hablamos de el bien en el sentido de hacer el bien. Pero no se trata de hacer el bien, sino del bien en sí mismo. Y creo que el bien en sí mismo en este sentido tiene que ver con ese apaciguamiento de lo que falta y que le da forma meditada a las acciones del sujeto. No obstante, esto cae aquí como una mosca en la sopa, puesto que no ha sido mencionado todavía, hay al parecer una diferencia entre los fines. Y acá Aristóteles sí hace una diferencia entre los fines. ¿Cuáles son los fines? Y hay que ver en qué eje él se sitúa, entre lo bello, entre el bien, en la política. O sea que cada uno tiene, de alguna manera, fines diferentes. No todos los fines son iguales. Bien, dejo abierto eso sobre los fines para entrar en una parte donde Lacan hace un salto, no solamente en el análisis, que no lo analiza, sino nos deja a nosotros que lo analicemos, el texto de Aristóteles, sino que empezamos a ver que él va a retomar algo que había hecho ya hace mucho tiempo, que es su texto sobre la ética del psicoanálisis. Y cuenta un poco la historia, que conozco, que usted también la conocen, ese seminario lo ha hecho. Y lo que llama la atención de eso, me parece la primera reflexión, fue que una persona, que es Mustafa Safwan, era el que se propuso hacer un texto a partir del seminario, y que Lacan no aceptó, porque ese texto estaba dedicado muy bien a aquellos a los cuales habría que convencer de lo bien fundado de este seminario de ética del psicoanálisis. Y parecería ser que lo había tocado en cierta parte, y no aceptó que sea, porque era bien, de alguna manera, era un texto a partir de un seminario, un texto que había hecho Safwan, y dejó eso con una promesa que nunca ha cumplido, que era el de escribirlo él nuevamente, y le dio el establecimiento del texto a Jacques Lamela. Y por lo que yo sé, no lo leyó ni una sola vez Lacan realmente. Decía que estaba bien, punto y aparte, más allá de hacerle algunas pequeñas sugerencias cuando era necesario. ¿Y por qué entonces, vuelvo a repetir, Lacan se interesa a la ética del psicoanálisis? Yo no sé si podemos nosotros, si vamos a descubrir el misterio. Y si hay una ética del psicoanálisis es porque seguramente no tiene los mismos resortes en los cuales se ordena la ética en general. La ética que se daba más bien como algo así como una manera de vivir. Más que nada. Hasta el punto que Aristóteles llama a la experiencia. Y llama más bien a la experiencia de los viejos, de los hombres de edad, a diferencia de los jóvenes, que todavía no tienen la suficiente experiencia como para poder, de alguna manera, conducirse en función de los verdaderos fines y bienes. También me llamó la atención que él se propuso escribir y no escribió, no porque sea una promesa que no ha cumplido, no es eso lo que me interesa, sino que no lo haya hecho son las razones de él, pero simplemente elige, o al menos dice, o al menos enuncia que este sería un seminario a escribir nuevamente. ¿Y por qué? Evidentemente algo dice al respecto. ¿Por qué? Dice al respecto que un escrito, si escrito hay, es un pensamiento autorizado por el autor. O sea, que sea un pensamiento, lo dice más atrás, que haya 3 especificaciones da un aspecto patético a la manera de abordar el asunto de ciertos textos. Los que emanan de un pensamiento autoritario, un pensamiento legado con un nombre de autor.
Y acá vemos un gran pasaje entre, yo diría, lo hablado y lo escrito, que también fue el pasaje entre Platón y Aristóteles. O sea, el pasaje también de lo hablado al escrito, la manera de hablar y la manera de escribir. ¿Y qué es eso del pasaje, yo diría, del texto autorizado? Y además que Miller se encarga de ponerlo en letras itálicas, con el sentido entre comillas que le doy a ese término, saber un pensamiento legado con un nombre de autor. O sea, con un nombre de autor sería como el nombre de autor sería en este caso Lacan mismo, aunque él no escribió eso, no lo reescribió el texto, lo dijo la ética del psicoanálisis. ¿Qué quiere decir un pensamiento autorizado? Y el pensamiento autorizado no es porque sea de la autoridad de alguien, sino por el pasaje de un pensamiento al escrito y en nombre de un autor. O sea que el sujeto se hace responsable de ese pasaje. Que se haga responsable de ese pasaje, ¿por qué? Porque hay razones bastante simples que se hace responsable. Cuando uno lee un texto lo subraya, lo marca, no lo interpreta, lo comenta. No dice acá hay otra cosa que no se dice, sino más bien qué es lo que quiere decir y qué es lo que falta ese decir. O sea, sería de alguna manera una fórmula matemática pura, mismo si de alguna manera puede tomar diferentes maneras este bien decir. Como ustedes ven, es un texto que a pesar tiene para mí también bastantes dificultades de esclarecer sobre qué se estaba hablando. Es lo que pasa con ciertos textos que no vienen de los que pienso dos veces antes de llamarlo una cultura muy antigua. No es cultura. Piensa muy bien de dónde, qué quiere decir estos textos, entre otros de los cuales se está refiriendo, es fundamentalmente a la ética de Nicoma. La cultura, en tanto algo distinto de la sociedad, no existe. O sea, la cultura es justamente en eso, justamente en que es algo que nos tiene agarrados, pero que no puede existir esta cultura sin un lazo social. O sea que está tomado de alguna manera, inevitablemente la cultura está tomado por el lenguaje. Y no solamente por el lenguaje, sino que establece un vínculo social. No por nada se habla después de la política. Y la política ha definido, nada más ni nada menos, como uno de los conocimientos del bien, el conocimiento del bien supremo, obra de la política. Y lo dice claramente. Lo designo con el término discurso al vínculo social porque no hay otro modo de designarlo desde el momento en que uno se percata de que el vínculo social no se instaura sino anclándose en la forma como el lenguaje se sitúa y se imprime. Se siente en lo que bulle, a saber, en el ser que habla. Vuelvo a repetir que acá lo que aparece, el ser que habla como es un ser también a descubrir, que no es el sujeto que habla. Y además habría que incluir en ese decir del ser que habla al no ser que Lacan después va a introducir. O sea, ¿qué es lo que bulle al interior del ser? No es solamente el ser que habla, sino el no ser, o sea, el ser a advenir, que nunca viene definitivamente porque está tomado por el lenguaje. Y sin lenguaje esto sería absolutamente imposible. Bien. ¿Podría pensar que el ser se completa a través de los significantes
y que bueno, y en el camino de un análisis es ir hacia no es hacia un ser, sino es una completud, sino ir hacia un no ser, hacia una no identificación. No sé si el término de identificación es, podemos decir, a identificar al ser, tal vez, sería mucho mejor que a una identificación. O sea, la relación entre el ser y el significante es el ser habla. El problema es cuáles son los significantes que se emplean para que este ser hable. O sea, el pasaje del hablar al decir, del cual ya había hablado mucho tiempo antes en el seminario sobre la ética, hablando de Antígona. Yo soy quien soy, dice Antígona. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Y que aquí no hay un orden referencial más allá que permita que este decir sea autentificado por la historia, por ejemplo. Es así porque es. El ser en última instancia es una definición, no es una articulación. Esto es lo que podría empezar a decirles y voy a ir a otro punto más y acá me voy a parar por hoy. Poco importa el empleo que se dice, es sabido que era algo que circulaba, que había volúmenes de Aristóteles. Bueno, eso lo dejo de lado. Esto es lo que nos desconcierta y precisamente por lo siguiente. La pregunta, ¿en qué lo satisface eso? No puede traducirse sino de otra manera. ¿En qué habría habido falta respecto a cierto goce en el decir? O sea, nuevamente lo que aparece acá es la falta como motor. No hay que ver acá la falta como en el sentido negativo, aquello que falta, sino la falta como motor. ¿Como motor de qué? De un goce que no encuentra su satisfacción. O sea, un goce independientemente de todo orden de satisfacción, sino que es la forma que se le da a ese goce de lo que se trata. Por eso va a decirse a continuación, y acá voy a pararme, la realidad se aborda con los aparatos del goce, no con los aparatos de la necesidad. O sea, es el goce que se aborda la realidad. O sea, la realidad en tanto que puede venir de alguna manera no a suplantar, sino a dar satisfacción a este goce que siempre falta a la satisfacción. Es evidentemente un nudo al cual nos tenemos que empezar a habituar. Y lo único que viene a contrarrestar ese desequilibrio es el decir, a diferencia de la articulación significante. Bien, me voy a parar acá después de casi una hora de usar nuestro seminario y dejo la palabra a los colegas. Bien, es un momento en el que se pueden hacer preguntas, comentarios, pedidos de aclaración. No, yo quería preguntar, porque se habla de los 3 registros y un cuarto nudo, que sería el que tiene que ver con el síntoma, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? Claro, que sí, el cuarto nudo que tiene que ver con el sintón, pero que siempre queda algo, queda un resto, como que no habría un fin de análisis definitivo, una cuestión así. El santoma, está bien hecha la pregunta. Fundamentalmente saltamos el tema de alguna manera, ¿no? Porque todavía Lacan en este seminario no llegó al santoma, simplemente está buscando las articulaciones entre los 3 registros. Pero si le damos la definición que me parece más clara, es el nombre del goce, el santoma.
O sea, Bien. es de los tres registros lo que une a los tres, pero al mismo tiempo tiene un punto de exterioridad. Ajá, gracias. Quien preguntó recién es Gladys Barbero. Sí, sí. Bien, ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? María de los Ángeles Morana. Sí, María de los Ángeles. Hola, hola, buenos días, muchas gracias. Muy interesante el comienzo con esta pregunta, este cuestionamiento sobre lo que festejamos con esto del Día del Psicólogo, porque me parece, pues, en lo que he podido ir siguiendo, en lo poco que puedo ir siguiendo, en este capítulo, en donde Lacan insiste en la cuestión del vínculo social. La cuestión es esta, y sé que creo que ni siquiera es algo que tal vez se pueda responder así. Lacan, un poquito más adelante, dice que lo propio del psicoanálisis es avanzar sin vencer. Es algo maravilloso, a mí me parece maravilloso. Y me lleva... ¿Es avanzar sin qué? Perdón, no le sin escuché. vencer, Sin vencer. Eso, Vencer. exacto. Entonces me lleva a pensar en el momento del pensamiento de Aristóteles, y no solo en la dificultad con las traducciones, sino en el contexto de ese pensamiento de Aristóteles, que no lo podemos, digamos, como tratar de agarrar de alguna manera sin la función de la polis para los griegos, y dentro de esa función de la polis para los griegos, las formas que tenían su discurso, que fue tomando ese discurso, digamos, que son la persuasión y la demostración. Entonces, mi pregunta va hacia la posición de Lacan, ética, que no parece, digamos, estar en función de la persuasión. Entonces, ¿cómo enmarcar esta cuestión de la ética desde este abordaje de Lacan aquí en este capítulo particularmente, y la posición que toma Lacan, que me parece, no sé, que no es del lado de la persuasión, cuando él, por ejemplo, no acepta el texto de Mustafa Safwan? Gracias, muy amable, gracias. Sí, es bastante compleja su pregunta, diré. Compleja en el buen sentido del término. Es verdad que la posición de Lacan, como él bien lo dice, es que él no quiere convencer a nadie, porque sabe que no hay posibilidad de convencer al sujeto. No hay ninguna posibilidad de convencerlo. ¿Qué quiere decir convencerlo en ese sentido? Es que adopte definitivamente al otro como tal, ¿no? Y siempre lo que de alguna manera no querer convencer quiere decir que siempre hay un punto de reserva, me parece, en el sujeto, que hace que nunca uno puede estar seguro, digamos, si está convencido de lo que dice.
¿Mm? En ese sentido, las políticas de masa siempre fallan en algún lugar. ¿Mm? Fallan en el lugar de que hasta qué punto uno puede medir que todos están convencidos. Hoy en día lo vemos cada vez más eso, ¿no? De pronto tienen que empezar a hacer, yo diría, casa por casa. Cuando en este momento se quiere hacer, por ejemplo, voy a dar un hecho que me llamó mucho la atención, lo leí en el diario Le Monde, que hay más de 4 millones de franceses que rechazan vacunarse. ¿Por qué? Porque no están convencidos de que haya que vacunarse para no enfermarse. Bueno, es absolutamente asombroso como hasta en un punto tan íntimo, en lo que se toca la muerte, el sujeto puede, paradójicamente, decir, prefiero, no estoy convencido de que no quieran matarme dándome esa vacuna. Y dejo de lado todas las ideologías que se han hecho al respecto por fines espurios. O sea, que no quiera convencer es, de alguna manera, aceptar el hecho de que no hay ninguna posibilidad de verificar el convencimiento. Esto es lo que les puedo responder. Muchas gracias, muchas. ¿Alguna otra cuestión, comentario? Bien, si no la hay, voy a tomar la palabra yo. En un punto en el que no es la primera vez que me encuentro en la situación en que Hugo y yo trabajamos la misma parte del seminario, los mismos puntos, entonces hay cierto nivel de, si se quiere, de superposición, no de repetición, de superposición. Así que yo tengo para decirles algo parecido, pero un poco más despacio, digamos, avanzando un poco más despacio en algunas cuestiones. Me da la impresión, después de escucharlo, que tenemos puntos de confluencia y otros puntos que no sé si decir que no confluimos o todavía no se formó en mi espíritu una idea total y acabada de hacia dónde nos lleva Lacan a la altura de esta clase. ¿Sí? Entonces voy a arrancar haciendo mi pequeño recorrido por alguno de los puntos de la introducción y del punto 1 de esta clase, y voy a arrancar justamente con esa frase que se le ocurre a Lacan al despertarse y que la escribe, ¿no? Todas las necesidades del ser que habla están contaminadas por el hecho de estar implicadas en otra satisfacción a la cual pueden faltar. Las necesidades pueden faltar a la otra satisfacción. Esta es una frase que se le ocurrió cuando se levantó. Yo les garantizo que cuando yo me despierto se me ocurren otro tipo de cosas completamente diferentes. Completamente diferentes. A este tipo se le ocurre eso. Yo hoy a la mañana. ¿Sí? Y en rigor de verdad son de esa frase donde, digamos, uno se causa cierta estupefacción, ¿no? Uno se queda patidifuso cuando lee una cosa así. Dice, ¿qué quiso decir este tipo en lo que escribió? Insisto, en lo que escribió, en este escrito. ¿Qué quiere decir esto que él escribió? ¿Por qué? Porque uno va al contexto, uno quiere encontrar el sentido. Y cada vez que él hablaba de necesidad de otra manera. Por lo menos yo me he acostumbrado a leer la necesidad de otra manera, y lo digo y hago un pequeño repaso para aquellos de los colegas que todavía no lo tengan bien aceitado el asunto. La cuestión de la necesidad para Lacan era una cuestión mítica,
un estado mítico, ¿sí? Un estado mítico del sujeto previo a la constitución del sujeto. La necesidad era un concepto, digamos, mítico, digamos, que se articulaba con otros dos, que era la demanda y el deseo. Uno cuando leía necesidad en Lacan estaban articulados a la demanda y el deseo. La necesidad era un estado mítico, alguien previo al lenguaje, alguien previo no solo que no habla el lenguaje, alguien, por eso digo mítico, porque uno nunca es previo al lenguaje, porque antes de que uno nazca ya hablan de uno y dicen muchas cosas de uno, entonces el lenguaje precede al supuesto estado de necesidad o al supuesto sujeto de la necesidad. Lacan usa esa S sin tachar, ese sujeto de la necesidad, que en algún momento se cruza con la cadena significante, estoy hablando del grafo del deseo, con el lugar del otro, y hay algo de esa necesidad que pasa a lo simbólico, como una especie de aufebum, como una especie de elevación, como una especie de articulación de la necesidad a la cadena significante, ¿no? A la demanda, ¿sí? En lugar del otro, el otro del lenguaje. Pero hay algo de la necesidad que no termina de articularse en la cadena significante, hay algo que no termina de entrar, hay una especie de resto que es el deseo. Por eso en esa época Lacan va a leer al deseo como algo que se puede leer en el entre líneas de la demanda. El deseo es algo que se puede leer en filigrana de la demanda, como quien agarra uno, eso me encantaba a mí, las marcas de agua de los billetes, ¿no? Mirar y decir, upa, mirá, hay una figura acá, una marca de agua en el billete, que era algo que uno no veía cuando miraba el billete, había que mirarlo. Perdón que doy estos ejemplos tontos, porque los débiles mentales somos así. Uno miraba esas marcas de agua y ahí encontraba que había algo que no estaba si uno miraba de otra manera. Entonces Lacan dice, bueno, evidentemente hay una cadena diferente de la cadena de los significantes de la demanda, una cadena significante diferente de la cadena de los significantes de la demanda, y ahí se lee el deseo, ¿sí? Ejemplos de débil mental. Vos a mí no... Pasa que vos nunca me demostrás que me querés, y entonces uno le lleva algo y vos nunca me demostrás, porque esto, qué sé yo, me lo trajiste porque yo te dije, pero vos nunca me demostrás que me querés, entonces uno lleva otra cosa, o hace otra cosa, sí, pero esto vos lo hiciste porque yo te lo pedía, vos nunca me... Y la demanda en su insistencia empieza a generar un efecto que es ¿qué carajo quiere? ¿Qué carajo quiere? O sea, en su insistencia la demanda hace existir algo que de alguna manera lo articula la demanda. Y uno se acostumbró a la necesidad o las necesidades, verlas desde ese punto de vista. Por eso es muy loco que la otra satisfacción, sea lo que fuere, uno la ponga en una relación con la necesidad. Y la frase que acabo de leer verdaderamente opone las necesidades a la satisfacción, ¿sí? Y esta satisfacción, otra, en este punto, en la introducción de la clase, va a estar presentada a nivel del goce. No sabemos bien qué, yo todavía no sé bien qué, pero va a estar presentada a nivel del goce, ¿sí? Entonces, ahora, según el Lacan de Aún, la necesidad o las necesidades va a estar contaminada en el ser parlante por la otra satisfacción. La necesidad va a estar, ¿cómo es que dice? Contaminada en el ser parlante por la otra satisfacción. En rigor, de verdad, cuando uno lee este tipo de cosas se da cuenta, y Lacan ahí lo dice, que hay una dificultad para concebir una necesidad. Hay una dificultad, una necesidad, digamos, pura,
¿sí? Una necesidad pura. No podemos concebir una necesidad pura. Por ejemplo, qué sé yo, sé que todos los que estamos acá jamás sentimos hambre en el sentido de la necesidad, de una necesidad de alimento. Jamás la sentimos. ¿Por qué? Porque intuimos, porque hemos leído Freud, porque Hugo nos los acaba de decir, que hay otras cosas que se juegan. Cuando uno dice tengo hambre, ¿sí? Hay algo otro. ¿Sí? Entonces hay una dificultad para concebir la necesidad sin satisfacción, sea lo que fuere, una necesidad sin satisfacción y una satisfacción que no se relacione con una necesidad. Hay cierta dificultad, ¿sí? Porque uno dice, bueno, ¿y las satisfacciones qué ejemplo damos? ¿Sí? Y ahí metemos de otra manera, metemos algo que desde la cuestión más intuitiva uno diría, esto es una necesidad. Es una satisfacción de comerme un helado en tal heladería y uno dice, no es una necesidad, ahí hay una satisfacción. Por eso de tal otra heladería decir, no, de esta no me gusta. ¿Ok? Es por eso y no por otra cosa que yo pedí, en rigor de verdad, les hice subir, le pedí a Juan Alfonso que suba la ética nicomaquea al blog, y le pedí que suba un cuento de Jack London que se llama Amor a la vida, porque no es sino en ciertas situaciones que la literatura puede llegar a traernos, que uno puede hacerse una idea de qué sería la necesidad. ¿Qué sería la necesidad ilustrado en un cuento de alguien que literalmente se muere de hambre? Se muere de hambre, ¿sí? Lo que me trajo a la memoria, pero son maneras de intuir qué sería en el ser hablante una necesidad pura, una manera de concebirlo de alguna forma. Y me trajo a la memoria un libro que leí hace mucho, de Knut Hamsun, que se llama El hambre. Y me gustó encontrarlo en Mercado Libre, se vende en Mercado Libre y, digamos, son de esos textos, de esa literatura, de esos libros que dejan una marca. Y es un texto donde el tema es el hambre. ¿Mm? El tema es, a ver si lo tengo acá a mano. No, este es el parfum. Un momento. Acá está. Es un noruego que en rigor de verdad no es muy conocido, pero de quien, para que se den una idea, André Gide dice, uno gira las páginas de este libro extraño y al cabo de poco tiempo uno tiene lágrimas y sangre, o de lágrimas y de sangre lleno los dedos, lleno el corazón. André Gide dice, el hambre es el sujeto, que en francés es el sujeto y es el tema mismo de este libro, con todas las perturbaciones intelectuales que entraña una inanición prolongada. Les recomiendo, el hambre es literatura, no es psicopatología, no es un caso clínico, pero para hacernos una idea de lo que sería una necesidad pura, de alguna manera. ¿Sí? Y sigo con los mismos párrafos que marcaba Hugo, porque efectivamente son como mojones. Cuando en la página 49 dice, la otra satisfacción, entiéndase, es lo que se satisface a nivel del inconsciente. Y en tanto ahí algo se dice y no se dice, si es verdad que está estructurado como un lenguaje. Repito, la otra satisfacción es lo que se satisface a nivel del inconsciente en la medida en que eso habla. El inconsciente, el lugar del otro, eso habla en los intersticios de lo que yo, moi, lo que yo vivo.
¿eh? En lugar del otro, eso habla en los intersticios de lo que yo digo. Ahora bien, eso goza. Eso goza en lo que habla. Es un punto. Uno lo da de obvio, nada obvio. Eso habla, eso goza. ¿Sí? Y me parecía, digamos, en términos de darle un soporte intuitivo, ¿qué pasa cuando un paciente nos cuenta un sueño? ¿Sí? Porque en un sueño uno dice, eso habla. Freud decía, eso habla. ¿Sí? Lacan dice, eso habla. Uno puede interpretar lo dicho de ese decir, porque eso habla. ¿Sí? Y nos tenemos que ir haciendo una idea de que eso habla, pero eso goza. Es que el sueño mismo tiene un valor de goce. El sueño mismo articula un valor de goce, el sueño mismo articula una dimensión de goce. ¿Sí? Eso habla, estamos todos de acuerdo. Eso goza también. Eso goza en lo que habla. Y uno puede llegar a aceptarlo, porque lo dijo Lacan. El punto es que cuando, conforme nuestra lingüistería, ¿se acuerdan cuando estuvimos trabajando las paremias? Estuvimos trabajando el capítulo de Jacobson, ¿sí? Estuvimos trabajando todo eso. Lacan nos mostró que lo mismo sucede en la vida de vigilia. O sea, no solo eso goza en el sueño, porque eso habla en el sueño, sino que eso goza en la vida de vigilia. ¿Por qué? Recuerden estas imágenes que nos decía Lacan. El ser hablante, hay un tonel lleno de significancia. ¿Se acuerdan de estas imágenes de la clase de Jacobson? Un tonel lleno de significancia que está agujereado y por el agujero de ese tonel surgen algunos elementos que son articulados por el deseo inconsciente, produciéndose una cadena significante que es leída desde el lugar del otro. Pero eso quiere decir que yo cuando hablo no sé lo que digo. Es como si fuese un sueño. Yo trato de que parezca que yo sé lo que digo cuando hablo con ustedes. Y es evidente que es una dimensión del lenguaje, que se juega, no es la que interesa al psicoanálisis. Para Lacan, en este punto, alguien está hablando despierto y es como si fuese el texto de un sueño. ¿Se entiende? No hay diferencia en este sentido en este seminario, porque eso goza. Y no por nada, Miller, en el acápite, en uno de los puntos, te habla de la satisfacción del bla, bla, bla. Es decir, que de alguna manera, en el bla, 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 hay un goce, hay una satisfacción. Nos tenemos que ir haciendo a la idea, ¿sí?, de eso. Por ejemplo, yo daba ejemplo de la psicopatología de la vida cotidiana porque yo los registro, ¿sí? Hablar de comida cuando se va a comer. Me ha pasado estos días de estar en un restaurante con colegas que hablaban de en qué restaurantes comen y que en qué lugares y qué sé yo, y yo decía, qué casualidad que hablen de comida cuando se come, que hablen de comida cuando estamos esperando la comida, de lo bueno que está el asado cuando uno se va a comer el asado o cuando uno se está comiendo el asado, de lo bueno que está el vino que uno se va a beber y que se hable de eso solo o con el otro. Uno lo puede hablar con el otro y hablamos, bla, bla, hablamos entre todos, o uno puede blablear solo, ¿sí? De tal manera que tenemos que ir contra nuestra intuición que dice que la satisfacción está en comer. Porque son momentos en que uno dice, che, acá hay una satisfacción en hablar de comer, por ejemplo. Uno podría decir, no, la satisfacción está en comer. Y a mí esa satisfacción me hace hablar. Bueno, Lacan diría, sí, bueno, tal vez, en el comer se juegue cierto tipo de satisfacción, una satisfacción
que tiene que ver con la pulsión, con un fantasma que articula un objeto pulsional, velándolo, y en vez de ver la tripa de la vaca, vos ves los chinchulines. Y hay una satisfacción que está funcionando así, que la anoréxica, como ese tipo de satisfacción, el sujeto anoréxico a veces tiene dificultades para articular en un fantasma ese objeto y ve el cadáver ahí. Y te dice, ni en pedo voy a comer un cadáver, ni loco voy a comer un cadáver. Y uno dice, ¿ma qué cadáver? Son mollejas. Pues sí, pero la molleja es una glándula de un bicho. No. Ahí hay una satisfacción, te podría decirla acá, bien articulada un objeto, pulsional, hay un tipo de satisfacción, y ojo, que cuando hablas y hablas y hablas y hablas, tal vez haya otra cosa. Tal vez haya otra cosa. Perdón, pero le estoy dando entrada. Hay gente que no sé si pide permiso para entrar o pide permiso para salir. ¿Sí? Entonces hay que hacerse a la idea de que en ese parloteo hay una satisfacción, que eso goza en lo que se dice, que eso articula esa otra satisfacción. ¿Sí? Ese goce tiene como soporte el lenguaje. Tiene como soporte el lenguaje. Es decir, que hay que hacerse a la idea de que cuando se habla de lo que se come mientras se come, esté el otro no al lado de uno, hay un goce en el inconsciente. Hay un goce en el lugar de que eso se habla. Son maneras de decir, uno las puede dar por obvio o puede ir armándose a la idea. Hay un goce en ese se habla. Y es en este contexto que cuando viene hablando de esa otra satisfacción, nos vuelve a traer Aristóteles. Aristóteles es alguien que uno ve que de vez en cuando reaparece, como de vez en cuando reaparece Descartes. Evidentemente Lacan encontraba cosas en estos muchachos. Encontraba cosas que hacía que pasen los años y siga volviendo. No siempre para lo mismo, pero que siga volviendo. ¿Sí? Y Lacan nos trae esta frase que también leyó Hugo, que es la del punto 1, ahora está la ética, la del punto 1 del libro primero, que se llama Del bien humano en general. Les aviso una cosa, lo digo corto y rápido, ¿sí? Cada una de las palabras, si es el tema que tenemos cuando, por lo menos yo cuando hablo con un filósofo, cada una de las palabras no crean que vaya a significar lo que parece que significa. Porque uno dice del bien humano en general y a lo mejor cree que cuando lee el bien es lo que uno cree que es el bien. Y no es así. Por eso las obras de estos niatos están llenas y llenas de aclaraciones. Te ponen el bien humano en general y te ponen bien y una llamadita y unas letras raras que parece que tenés que saber mucho para saber lo que es el bien. Humano, otra llamadita y es una cosa así de remisión y remisión que nunca terminás de saber bien qué quiere decir y nunca terminás de saber bien si esto es legible o no es legible porque es un escrito. Porque es un escrito. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No sé qué quiere decir. Puedo hacer conjeturas. Puedo tornarlo pensable. Por ejemplo, yo tengo una dificultad. Sé que se trata de hedoné, sé que se trata de placer. ¿Sí? El bien supremo, para que se den una idea, en este texto es la felicidad. La felicidad. Si yo les contase, les preguntase a ustedes qué es la felicidad, muchachos, muchaches, me dirían, mira, la verdad que no sé qué es la felicidad, pero debe tener que ver con algún tipo de satisfacción. No sé bien qué es, pero tiene que ver algún tipo de satisfacción. Y entonces, cuando uno habla de bien, cree que está hablando de lo que uno entiende que es bien, pero a lo mejor es bien, a lo mejor es placer. ¿Sí? Son estas dificultades. Y por eso puse la ética, a ver si ustedes encuentran alguna definición verdadera de la cuestión del bien que a mí se me escapa. ¿Ok?
Entonces, del bien humano en general, todo arte y toda investigación científica, lo mismo que toda acción y elección, parece entender algún bien, sea lo que fuere el bien, porque a lo mejor es algún bien del cuerpo, que son los placeres. Y por ello definieron con toda pulcritud el bien los que dijeron ser aquello a que todas las cosas aspiran. ¿Eh? Con toda pulcritud. ¿Qué es el bien? Aquello a que todas las cosas aspiran. En mi traducción, que es una española, es de Antonio Gómez Robledo, tal vez con la de Flammarion no tenga demasiado que ver, ¿sí? Y uno va haciendo como puede, ¿sí? Y en ese sentido, cuando Hugo trajo a la ética del psicoanálisis, cuando Hugo trajo al seminario 7, no lo trajo por azar, porque ahí... Después, me esperan un segundo, porque está el gato acá y va a empezar yo lo conozco y va a empezar a hacer lío. Ya vengo. Bien, les pido disculpas, pero acá cuando hay gato encerrado, empieza el gato a hacer un bardo que hay que ir a alargar. Entonces, en cierto sentido, este seminario en algún punto retoma, me hacen chistes por acá. En cierto sentido, el gato, no me hagan chistes, me quedo pensando en el gato. En cierto sentido, este seminario retoma el seminario de la ética. Hay cuestiones que hay cuestiones que son retomadas, y por eso voy a poner algunas en tensión. ¿Por qué? Porque, como dijo Hugo con otras palabras, pero lo dijo, Lacan trabaja el seminario 7, al psicoanálisis como un discurso ético. Que hoy en día nosotros lo decimos, vamos a comer con colegas, decimos la ética del psicoanálisis. Nos encanta hablar de la ética. Esto antes de Lacan no era así. Esto antes, el tipo que se le iluminó la lamparita y dijo, che, el psicoanálisis es una ética, fue Lacan, ¿sí? Que dice que el psicoanálisis es un discurso ético. ¿Qué es una ética? ¿Qué son las éticas? Porque hay un montón de éticas, ¿sí? Hay un montón. A ver, bien, vamos a darle lugar a Gladys Barbero. A ver, Gladys, ¿qué querés preguntar? No, se me ocurre que el psicoanálisis tiene que ver con la ética, pero en algún momento dice que es una estafa, se dice en algún momento. Sí, lo dice en un momento muy particular, en relación a una circunstancia muy particular. Lo dice con una carga de ironía que lo escrito a lo mejor deja adivinar. Habla de la práctica analítica y dice, c'est une escroquerie. ¿Dónde es que está? En el seminario 24, ¿no? En unas clases, un analista es un estafador, pero lo dice sarcásticamente. Sí. Lo dice sarcásticamente. ¿Sí? Sí, porque la transferencia con la cuestión del sujeto supuesto saber, me parece que se refiere, pero no me acuerdo. Sí. Es que en rigor de verdad es una ética muy especial, porque es una ética que se sirve de muchos supuestos, se sirve de muchas ficciones, se sirve de muchos constructos. No por nada, en la clase 1 de este seminario, no por nada, él ya habla de la ética del psicoanálisis, habla de Bentham, el del panóptico, ¿sí? Porque de alguna manera está hablando de los dispositivos y de las ficciones que permiten orientar la conducta, es decir, que permiten orientar el goce,
¿sí? Pero lo estoy diciendo antes de tiempo, porque venía armando el razonamiento para venderles una cosa que para nosotros es obvia y no es tan obvia, porque el psicoanálisis es un discurso ético. Te doy la palabra, Hugo. Sí, creo que el acento hay que ponerlo exactamente donde vos lo ponés, sobre la ética. O sea, ¿qué es la ética de ese discurso? Casi habría que saber cómo es ese discurso para que se lo pueda calificar de ético. Bien. Y muchas veces lo que se hace es confundir la ética del psicoanálisis con la del psicoanalista, lo cual es una manera de rebajar a su mínima expresión de lo que se trata. Bien. O sea, ¿cuándo aparece una ética en el psicoanálisis? Me parece que es a partir de esto que estamos avanzando, que es de este goce. Es alrededor de qué lugar se le da a ese goce para que ese discurso sea ético. Bien. Ok. Yo estoy de acuerdo. Yo trataba de llevarlos a ese camino con un par de paradas intermedias para que veamos de qué se juega ahí. ¿Sí? Ustedes van a ver en el capítulo, en el libro, van a ver. Yo lo que les pido es que lean el libro 7 de la Ética Nicómaco. Lo otro, si quieren, no lo lean, pero el 7 léanlo. Hagan de la Ética Nicómaco. Digo, el libro 7 de la Ética Nicómaco. Lo primero no lo lean, pero para el que se anime a leer, el que quiera leerlo va a encontrar algunas cositas muy interesantes. Pero lo que quería contarles es que una ética, y no digo la ética, una ética, porque hay muchas, a lo mejor la del psicoanálisis es la única digna de ese nombre, pero hay muchas éticas. Los estoicos, Immanuel Kant, el de la crítica de la razón práctica, digamos, hay Aristóteles, bueno, en fin. Las éticas, ¿qué son? Son desarrollos que intentan establecer criterios que rijan la conducta. Eso es una ética, un discurso, un desarrollo que intenta establecer un criterio que rija la conducta. Criterios que constituyan una razón práctica. Es diferente una razón práctica de una razón pura. Kant escribió la crítica de la razón pura y escribió la crítica de la razón práctica. Ustedes lo van a encontrar en el punto 1 o 2 del libro 1 de la ética, cuando Aristóteles dice, esto no sirve para el conocimiento es otra cosa, esto sirve para la acción, no para conocer. Si yo me encuentro una billetera con documentos y dinero, ¿qué tengo que hacer? ¿Llamar al dueño? ¿Cómo debo obrar? ¿Conforme a qué criterio debe moverse mi conducta? ¿Conforme a qué criterio debo accionar? Una ética es eso, en palabras de Kant, es una razón práctica. ¿Sí? Y Lacan sostiene que del psicoanálisis se desprende una ética, en el sentido de plantear cómo debería el sujeto orientar su conducta a partir de lo que postula el discurso freudiano, o, dicho de otra manera, cómo debería el sujeto orientar su conducta a partir de los resultados de su análisis. Ya te doy la palabra, Hugo. Cómo debería un sujeto orientar su conducta a partir de los resultados de su análisis. Esto es una cosa que parece una gilada, pero no la es. Porque antes de Lacan, la represión era un mecanismo psicopatológico. Y uno se formaba como psicólogo, iba como psicólogo y te decían represión, forclusión, ¿y cuál era la otra represión? Y renegación. Ahí tenemos los mecanismos de la psicopatología. Ese es un psicólogo. Estudia tal, mecanismo B, el mecanismo C, son mecanismos de la psicopatología. Lacan te dice, ¿sabe que la represión es no querer saber nada de eso? Y eso no es un mecanismo psicopatológico, eso es una posición ética. Fíjense que parece, es tan obvio, pero cuando uno lo dice, esto es un abismo.
Esto es un abismo, porque yo psicólogo estudiaba mecanismo A, mecanismo B, mecanismo C, y pinta un chabón en Francia que te dice, no, esto es una posición ética, porque la represión es eso, no quiero saber nada con eso. Y si arranco ahí, tenemos para las 10 de la noche, porque no quiero saber nada con el padre. Entonces alguien diría, no, la forclusión, no. Es no tener fe en el padre. Y eso es una posición ética. ¿Sí? Eso, la primera cosa que quería tirarles es este abismo, disculpen que lo diga de esta manera, pero es un abismo, es una ética. ¿Sí? Y lo digo mal, pero rápido, porque si no nos tenemos que ir a dar el seminario 7. Lo digo mal, pero rápido. Se trata de cómo pensar una ética que se oriente por lo real, por el goce, y no por los diferentes ideales de cada momento cultural. Porque lo que tenían las éticas, algunas éticas, es que se guiaban por ideales de algunos momentos culturales, y lo que en una cultura está bien, en otra está mal, porque son diferentes momentos. Ya fue un paso enorme que surja un Kant y barra con la historia y ponga algo formal, como imperativo categórico. Obra de tal manera que el principio de tu acción pueda ser elevado a una máxima universal. Ya fue, y uno dice, ¿qué tengo que hacer? No sé, fíjate vos, pero obra de tal manera que ya se corre de los ideales. Bien, el psicoanálisis tiene un paso más subversivo. Decime cómo te la arreglás con esto, con lo que nadie se puede arreglar con definición, por definición. Te doy la palabra, Hugo, porque veo que estás levantando la mano. Sí, no, simplemente para no aclarar, sino para poner el acento sobre que el psicoanálisis no es una profesión, sino un quehacer, ¿no? O sea, es un quehacer. Por eso además se dice que no hay experiencia. Y si Freud decía, todo lo que usted sabe cuando viene un paciente nuevo lo tiene que dejar colgado en el perchero. O sea que no hay un orden de acumulación de experiencia, que eso de pronto dé en el imaginario social algunas consecuencias, qué sé yo. Son maestritos, pero no tiene nada que ver con el quehacer ético, que es, por eso el caso por caso es un problema ético. O sea, porque no permite la articulación del caso como un bien. Cuando digo caso por caso, quiero decir lo que Lacan dijo que hay que tratar caso por caso. No quiere decir que hay que tratar individuo por individuo. No quiere decir eso. Quiere decir que cada caso muestra o pone de evidencia la relación ética que tiene el sujeto con su decir. En ese sentido, vuelvo a poner al analista, cuando dice la posición ética, si es que él tiene una, es más bien que no es una profesión, lo cual genera evidentemente un problema, es un qué hacer. Por eso es una acción la ética. Es un saber qué hacer con eso que está entre líneas, como decía Roberto. Bien, entonces, es en este punto que Lacan toma la ética nicómaco, la ética nicomaquea. ¿Por qué? Porque allí Aristóteles, con todas las palabras, elabora cómo debe orientarse el hombre hacia la felicidad. Casi nada. El libro 10 de la ética nicomaquea se llama De la felicidad. Basta mirar los títulos de los libros, del bien humano, de la virtud en general, de las virtudes morales, de las virtudes intelectuales, pero ¿para llegar a qué? Para llegar a la felicidad. ¿Cómo debe orientarse el hombre para llegar a la felicidad? Debe ser por eso que lo leí con tanta atención hace 30 años. Digo, si me va a explicar cómo hay que llegar, tuve cierto efecto de desengaño, debo decirles que tuve cierto efecto. Y no hace 30, hace más de 30.
Lo voy a Es una decir. canción sobre la felicidad, no sé si te acuerdas. La felicidad, la. Sí. Lo voy a decir mal, pero rápido. Voy a decir la ética nicomaquea mal, pero rápido. ¿Cómo debe alcanzar el hombre la felicidad? A través de la virtud. Ya arrancamos mal. A través de la virtud. Y a esta se llega conquistando una posición que ubicamos entre dos excesos. ¿Cómo se llega a la felicidad? A través de la virtud. ¿Y qué es la virtud? La virtud es una posición subjetiva que se ubica entre dos excesos. Es una suerte de justo medio entre dos excesos. Por ejemplo, una persona mezquina no es virtuosa, es viciosa, en las palabras de Aristóteles. ¿Ven lo que es la traducción? Es el vicio, sos un vicioso, sos mezquino, no sos un virtuoso. ¿Sí? Entonces, el mezquino no es virtuoso, es vicioso. El generoso en extremo, el dadivoso en extremo, no es virtuoso, es vicioso. El virtuoso está en un punto medio. Hay una dimensión de mesura. Si vos sos demasiado generoso, te vas a cagar de hambre porque te vas a dar todo. Y si sos demasiado mezquino, te vas a quedar solo en la vida porque vas a querer todo para vos. ¿Sí? Entonces hay esta dimensión de mesura, esta dimensión de alejarse de los extremos, de mantenerse en un justo medio, en esta dimensión de punto medio. Se trata de una buena medida, de una mesura en Aristóteles. Se trata de una buena medida, de una mesura a la que se llega merced a una disciplina de adquisición de buenos hábitos. Si yo adquiero buenos hábitos, seré un virtuoso. Buenos hábitos que producen efectos de formación, de educación. ¿Sí? ¿Se entiende? Estoy dando como un resumen resumido de la ética nicómaco. La mesura, el punto medio, nada de vicio, nada de irte para un lado o para el otro, el justo medio, la mesura, con unos buenos hábitos, ¿sí? Que el discurso ético, digamos, Aristóteles como educador transmitía esto, para que sean virtuosos sus discípulos. ¿Sí? Lacan va a decir, esta es una moral de amo, es una moral que busca dominar, es una moral que busca dominarse. Y es, para bien o para mal, somos aristotélicos cuando agarramos y vamos a un asado y te dicen, abrió esta botella de vino, y uno dice, sí, y uno piensa, no, la otra no abra, un poco de mesura, no destapes otra cerveza, un poco de mesura, hay que dominarse, me tengo que dominar. ¿Sí? Somos aristotélicos cuando hacemos eso. Tampoco no beber nada. No, pero tampoco matarse bebiendo. Y encuentran en Aristóteles, léanlo, el capítulo 7, los incontinentes, los desenfrenados, que yo no conozco a nadie así. A nadie, no sé ni qué es eso. ¿Sí? La genialidad de Lacan, segunda bomba. La genialidad de Lacan es encontrar en ese justo medio, en esa mesura, la misma lógica que rige el principio del placer freudiano. Fíjense cómo este guacho se pone a leer Aristóteles y lo lee con Freud abajo del brazo. Porque es la misma lógica. Es la misma lógica. ¿Por qué? Porque el principio del placer tiende a establecer una cantidad constante de energía. ¿Se acuerdan esa energía QN que decía Freud? El principio del placer tiende a establecer una cantidad constante de energía en el aparato psíquico, tiende a establecer o restablecer la homeostasis, a reducir las cantidades excesivas.
De muchas maneras lo dice. Una, que está en el seminario La Ética, digo porque ahora tenemos un poco la ética, es que hay como una especie de estructura reticular, una red, imagínense al aparato psíquico como una red de neuronas interconectadas, como una red de neuronas, de representaciones conectadas. Y con un cable, pónganle energía, pónganle un choque de electricidad a ese sistema. Si la red es chiquita, se va a quemar, porque va a saltar algún filamento y se va a quemar una parte. Va a ser un trauma. Pero si la red es grande, si la estructura reticular es grande, puede ir repartiendo esas cantidades en exceso que llegaron al aparato, esas cantidades en exceso que las va repartiendo. Entonces Freud dice, hay un principio que es el principio del placer. Un principio del placer que tiende a la homeostasis, que tiende a salir de los excesos, ¿sí? Que tiende a salir de los excesos. Y Lacan lee la ética aristotélica y dice, che, acá hay algo que funciona de la misma manera. Ni empecé a hablar de Ancor, ni empecé a hablar del seminario 20, porque después quiero que avancemos con esto para ver la ética, para ver el goce y retomarlo con el seminario 20 y decir qué hay de nuevo viejo que no dijiste antes pero que decís ahora. Así que yo voy a cortar acá porque son las 3 menos cuarto pasada, casi menos 10. Acá dejo. Si hay alguna pregunta, en la medida que pueda la respondo. Y si no hay alguna pregunta, nos la pueden hacer la vez que viene. Bien. Gente, nos vemos en 15 días. Lean el libro 7 de la ética nicomaquea. Les mando un beso y que terminen. Y si no me ven dentro de 15 días, no se asusten, creo que voy a estar todavía acá, pero el próximo mes, el mes de noviembre, no voy a poder participar. Como se dice, no estoy en el país.